El Kiosco. Le entramos al kiosco y este es un tema que se esperaba que se tocara en la conferencia de este lunes. El viernes de la semana pasada, al iniciar el fin de semana, en la Ciudad de México se realizó una marcha en contra de la gentrificación de las colonias Roma y Condesa. Recordarán que a la Ciudad de México han llegado a vivir pues varios ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades. Les ha gustado algunas colonias, o no sé si gustado, pero se han sentido cómodos en colonias como la Roma y Condesa. Sucede que en estas colonias, que pues bueno, de por sí no era que fueran las más populares en la ciudad, siempre ha sido colonias de alta plusvalía, bueno, llegaron a vivir ciudadanos extranjeros y las rentas se elevaron. Incluso algunos de los habitantes de esas colonias empezaron a denunciar que les subieron la renta de un día para otro, porque el dueño de la vivienda, de la casa, del departamento, veía una oportunidad en los extranjeros que llegaban a nuestro país y que tenían un mayor poder adquisitivo, un mayor poder económico, y por eso estaban incrementando pues las rentas. Pero no solamente las rentas, sino también en los comercios, en los restaurantes. Algunos de los dueños de esos negocios vieron que también había gente que tenía mayor poder adquisitivo y empezaron a subir los precios de los alimentos. Yo he encontrado que en la colonia Roma un sándwich te puede costar 320 pesos. Te dicen, bueno, es que el pan es de otra calidad, tiene jamón premium y te pongo unas papitas, pero 320 pesos por un sándwich, pues bueno, hay gente que sí los paga en la colonia Roma y muchos ciudadanos se han sentido desplazados por los extranjeros que han llegado a vivir a colonias como la Roma y Condesa. El día viernes hubo una manifestación en contra de esta situación y sí, durante la marcha se lanzaron consignas que son xenofóbicas, que es pues desprecio, repulsión a los extranjeros, y también en la marcha hubo actos violentos, porque algunos manifestantes, hay que ponerlo sobre la mesa, algunos, no todos, la gran mayoría de la manifestación fue pacífica, algunos de los manifestantes cometieron actos vandálicos en contra de algunos comercios, Arlene. Hoy el tema llegó a la conferencia de Palacio Nacional y la presidenta pidió pues que no debe de haber xenofobia en nuestro país, así como no debe de haber racismo ni discriminación, ni machismo, no debe de haber xenofobia en nuestro país. Un problema latente, Miguel, y qué bueno que se toca el tema, porque no solamente está pasando en la Ciudad de México, sino lo vemos en muchas ciudades del mundo. En nuestro país lo que está sucediendo es claramente una situación importante para las juventudes, para los sectores vulnerables, porque mientras para las juventudes es casi impensable tener un hogar, se vuelve aún más imposible cuando las rentas suben demasiado y entonces se tiene que ir las juventudes y en general toda la población mexicana a las periferias y esto desgasta la calidad de vida de las personas. Un problema latente, pero también pensar que solamente es culpa de los extranjeros es eximir a la falta de regulación que debe existir, a las políticas públicas, a los cuidados que debe de haber. Y el día de hoy justo la presidenta también habla de cuáles han sido los avances. Pues ella misma como jefa de gobierno hizo algunos avances con la compañía Airbnb, también lo hizo Martí Batres, y la jefa de gobierno Clara Brugada menciona que está trabajando en un plan integral para poder atender una situación latente y que además cada vez sube cada vez más esta problemática, no solo en el centro de la Ciudad de México, sino en toda la entidad. Vamos a escuchar a la presidenta. Todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No a la discriminación. No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno siempre. Recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles, a personas del Cono Sur, de América del Sur, producto de los golpes de Estado. Hemos recibido a guatemaltecos que por violencia, por
discriminación han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. Vamos a hablar de qué significa gentrificación. Fíjese la definición. Es el proceso de una renovación de zona urbana generalmente popular que implica el desplazamiento de su población por parte de otra con mayor poder adquisitivo. Porque por ahí circulaba en medios de comunicación, ¿por qué no hacen lo mismo con las y los venezolanos, con los cubanos? Pues porque no son personas que tengan mayor poder adquisitivo. Al contrario, lo que buscan son oportunidades en nuestro país y son bienvenidas y son bienvenidos. ¿Cuál es la molestia principal de esta manifestación? Pues que ganan en dólares, ganan en euros, aquellas personas que viven en estas colonias pueden pagar en euros y en dólares, se encarece la vida, pero no están pagando impuestos. No existe una regulación de la vivienda, no existe una regulación por parte de la situación migratoria de pagar impuestos, Miguel. Y qué cómodo es recibir en dólares y comprar en pesos. Esto claramente desfasa la realidad que se vive por parte de las y los mexicanos que ganamos en pesos y gastamos en pesos. En la manifestación del día viernes escuchaba entre las consignas de los manifestantes: gringo, no te queremos; gringo, vete; gringo, no te quedes con mi casa. Escuchaba estas expresiones y bueno, lo que pone sobre la mesa esta manifestación y lo que está ocurriendo en el fondo es que la autoridad tiene que entrarle a un tema de regulación de la renta de la vivienda, ¿sí? Así es. Y lo he expresado yo antes en este espacio, pues los extranjeros son bienvenidos, los que vengan a construir, los que vengan a trabajar, los que vengan a respetar las leyes. Y construir, obviamente, es pagar impuestos. Mucha de la molestia que escuchaba entre los manifestantes, porque revisé muchas de las notas publicadas al respecto, decían, es que los estadounidenses en nuestro país no están en la misma situación que viven nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos. En Estados Unidos, un mexicano tiene que rentar una cochera o renta una vivienda entre 10 personas para poder pagar la renta. Un mexicano allá no puede conducir o tiene que conducir con miedo, porque si comete una infracción y lo detienen, lo deportan. Y aquí el estadounidense renta, come, conduce y no hay ninguna regulación. También sobre la mesa, pues se tendría que ver el estatus migratorio que tienen los migrantes y ver que vengan a construir en nuestro país, que vengan a respetar las leyes y que vengan a pagar impuestos. Los migrantes estadounidenses, por ejemplo, pagan impuestos cuando compran un producto, pagan el IVA en los alimentos, ahí pagan impuestos, pero no pagan ISR si eres un trabajador regularizado en nuestro país, porque lo dijo la presidenta, muchos de estos migrantes están con esta situación de teletrabajo. A partir de la pandemia que se hizo el trabajo en casa en la computadora, muchos migrantes vieron en nuestro país una oportunidad de vida porque el costo de la vida en México es mucho más barato que en Estados Unidos y ellos cobran en dólares cuando los demás mexicanos cobramos en pesos. Eso es la molestia de muchos de los manifestantes del día viernes. ¿Qué se puso sobre la mesa? Que la autoridad tiene que actuar en el tema de la regulación de la renta de la vivienda y también, pues, de paso ver cómo está la situación migratoria de los migrantes. Problemática, insisto, no solo sucede en la Ciudad de México, también sucede en las playas. Por ejemplo, en Nayarit es una situación importante donde la población ya no puede acceder a las playas porque están privatizadas por las grandes industrias, los grandes hoteles. Esto también se tiene que hablar. Quejas pasa similares en en Playa del Oaxaca, Carmen, pasa en Chiapas, en Quintana Roo, sí. Pasa en Quintana Roo, pasa en Nayarit, pasa en Jalisco. Es decir, es un problema latente en nuestro país y que cada una de las entidades federativas tiene una realidad distinta. Sin embargo, qué bueno, Miguel, que se abra el debate. El día de hoy la presidenta menciona que se busca regular los mecanismos de renta y venta de la vivienda para atender el tema de gentrificación. Vamos a escucharlo. Que es en realidad un tema de especulación inmobiliaria, derivado principalmente de la renta de departamentos a través de plataformas digitales para turismo o para personas que vienen a vivir a México 3, 4, 5 meses. Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos. Y desde la ciudad, y vamos a apoyar en lo que haga falta con la SEDATU, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares. Porque en efecto, particularmente la Condesa, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de
Airbnb, todas estas plataformas digitales. Entonces, pues no puede ser el encarecimiento de la ciudad y menos lo que se llama la gentrificación, que es expulsar a las personas que han vivido ahí por años y años y que la carestía de la zona pues acaba por expulsarlos del lugar. Tiene que haber inclusión siempre. No es tolerancia, es inclusión. Nosotros somos una sociedad incluyente. Me metí esta mañana a ver Airbnbs y me sorprendió que en La Condesa una noche puede costar hasta 5,000 pesos, Miguel, con una habitación. Esto es una realidad latente donde habrá que cuestionarnos si existe un tope de renta, un tope de costos, cuáles serán, y estar atentos a cuáles son los mecanismos que va a utilizar la Ciudad de México para que se puedan ser ejemplos en otras entidades federativas. El día de hoy justo la presidenta habla de revisar las regulaciones que existen y cómo pueden mejorarse contra la gentrificación y toma ejemplos de otras entidades, en otras ciudades, como es Barcelona, como en otros lugares del mundo, que ya ha habido este problema y que se ha buscado mitigar de una manera exitosa. Exitosa, y además habría que voltear a verlos para implementar políticas en este sentido, que no se pierda la identidad de las y los mexicanos, que los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas también tengan oportunidades de vivienda digna, pero también entender que la discriminación, la xenofobia, el estigmatizar no es el camino. Hay que voltear como han hecho otras ciudades que han tenido también pues la visita de migrantes. México es un país abierto al mundo y bienvenidos los que quieran trabajar y aportar al país. Y el encarecimiento de rentas también tiene otra cara, Miguel. Lo vemos en los Estados Unidos, donde la gente ya no puede acceder a tener una renta, a tener una vivienda digna y viven en sus carros. Es decir, están los dos lados de la moneda que habrá que analizarlos para entender cuál va a ser la mejor acción que debe tomar el gobierno federal. Vamos a escuchar a la presidenta. Martí Batres, como jefe de gobierno, cuando salí, queda Martí, él hizo una regulación para las plataformas, que pues hay que revisar esa regulación y ver hasta dónde ha funcionado y qué le falta, y pues seguir trabajando. Hay ejemplos en otras ciudades del mundo. Barcelona tiene ejemplos de esto, donde ha crecido también la gentrificación y el aumento de las rentas. Entonces, pues hay que ver los mecanismos que permitan recibir visitantes y al mismo tiempo pues que no se generen estos mecanismos de gentrificación. También a lo mejor con Profeco se puede ayudar en… cuando estaba en la jefatura de gobierno se hizo un programa para revisar que se cumplan las normas de los restaurantes, porque también son los restaurantes de ciertas zonas de la ciudad o de zonas muy turísticas en México, pues tienen precios elevadísimos. Entonces hay una serie de reglamentos que se deben cumplir, tienen que mostrar el menú afuera del restaurante para que la gente no le digan, pues ya entraste y ahora te cobro por cubiertos 500 pesos, más no sé cuánto, y la gente no sabía. Entonces tienen que haber información para saber realmente cuánto cuesta y también pues que no haya estos precios elevadísimos en restaurantes de estas zonas, ¿no? También Profeco puede seguir ayudando en este proceso. También en la conferencia de este lunes en Palacio Nacional se habló de otros extranjeros en nuestro país. Y es que este fin de semana parece que los extranjeros tuvieron protagonismo. En nuestra Ciudad de México tenemos muchos casos de Lord y Ladies, que no son lo mejor que tenemos en la sociedad mexicana. Pero trascendió que, de acuerdo con usuarios de redes sociales, identificaron como una mujer de origen argentino, actriz y modelo, la que agredió verbalmente a un policía capitalino. ¿Qué sucedió? El fin de semana, un vehículo de alta gama, un Mercedes-Benz, se estacionó en diagonal, en una calle en la Colonia Condesa, por cierto. La mujer, molesta porque iba a ser sancionada, de acuerdo con el reglamento de tránsito, colocándole el inmovilizador y que hubiera tenido que pagar la infracción correspondiente, pues bueno, se fue con ofensas al policía de tránsito que estaba cumpliendo su labor. Le llamó negro, le llamó naco, le llamó indio, le dijo che negro, como los argentinos suelen a veces expresar. Y pues bueno, llamó la atención
y la apodaron como Lady Discriminación. Este tema llegó a la conferencia matutina de Palacio Nacional. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó la acción, las expresiones de discriminación vertidas por esta mujer. De hecho, le sorprendió, la presidenta dijo, no sabía que esta mujer era de origen argentino, porque el reportero que le pregunta a la presidenta le dice, es una mujer argentina. De acuerdo a las redes sociales, es una mujer de origen argentino que en nuestro país está trabajando como actriz y modelo. Hoy la presidenta reprobó totalmente las expresiones de esta mujer y yo le puedo adelantar que de acuerdo con la autoridad capitalina, la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por estos actos. Pero no solamente la Fiscalía, también tenemos la COPRED, que es la Comisión para Prevenir la Discriminación, la que tendrá que tomar cartas en el asunto para ver este caso, Arlene. Además, Miguel, no solo es un hecho aislado, no podemos solo individualizar su voz, sino es el eco de las élites que han subsistido de la desigualdad estructural en nuestro país. Ella dijo lo que muchos piensan, pero no se animan a decir, y por eso es importante reflexionarlo, entenderlo y escucharlo. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum condena las acciones xenófobas ante este policía mexicano, que además es delito y se establece en el artículo 149 del Código Penal en nuestro país. Habrá que ver cuáles son las consecuencias de sus actos. Vamos a escucharlo. Deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos. Cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos. Pero estas actitudes que no solo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también de una actitud absolutamente discriminatoria, clasista y racista. No al racismo, no al clasismo, de cualquiera, de cualquier mexicano o mexicana o cualquier persona que quiera venir a vivir a nuestro país. Hay sanciones desde COPRED y puede haber otro tipo de sanciones. La discriminación también es un delito penal. La verdad es que son casos aislados, ¿eh? Muchos extranjeros vienen a construir a nuestro país y habría que recordar lo que construyeron los españoles durante el exilio español en nuestro país. Ya lo decías, Miguel, bienvenidas las empresas que suman, las empresas que generan empleos, pero empleos dignos. Y justo este es el tema que se tocó en la Mañanera del Pueblo a las plataformas como Didi, como Uber, entre estas plataformas de transporte donde las y los mexicanos utilizan su moto, su bici, incluso caminando o su carro para transportar o llevar alimentos. El día de hoy mencionan cuáles son los avances. La presidenta menciona que a partir del 1 de julio ya es una realidad que las y los trabajadores de estas plataformas tengan acceso a derechos laborales, pero también menciona que ha existido complicaciones con la empresa de Didi, menciona el nombre, porque sigue sin registrar a sus trabajadores. Esto es importante porque antes se catalogaban socios y por lo tanto perdían los derechos laborales como prestaciones, como seguro, incluso muchos de ellos exponiéndose en la vía pública a un accidente y las empresas no se hacían responsables de estas situaciones. La presidenta lo expone y hay que recordar que los cambios a la ley del trabajo que hubo para reconocer los derechos que tienen los trabajadores de plataformas digitales, ya es un hecho, ya está en la Constitución y viene un periodo de prueba. Didi se ha resistido, pero bueno, vamos a ver cómo lo expuso esta mañana el secretario del Trabajo. Va muy bien, con excepción de una plataforma, lo voy a decir. Didi no ha querido registrar a sus trabajadores y trabajadoras y tiene que hacerlo porque ya es ley. Pero de todos los demás, ¿cuánto es el total? A ver, platícales. Llevamos una semana de implementación del programa piloto obligatorio y con eso pues se debe de tener una comunicación muy estrecha por parte de las plataformas con el Gobierno de México, con la Secretaría de Trabajo, con el IMSS, para poder facilitar los registros de las personas colaboradoras que lo hacen a través de las plataformas digitales. Y esto evidentemente es un proceso que va ya en curso y que evidentemente ante pues, la aprobación y los tiempos de la ley, pues corresponde el cumplimiento de la ley. Entonces, vamos muy bien, hay que reconocerlo.